Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a la Cátedra Gerardo Molina, a su sesión número 15. Un saludo especial al señor decano de la Facultad de Derecho, el doctor Álvarez, al representante del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, el doctor Juan Navarrete, y por supuesto a nuestro invitado, el doctor Horacio Serpa Uribe. Bienvenido, doctor Serpa, a la Cátedra Gerardo Molina de la Universidad. Bienvenido a la Cátedra Mayor de la Universidad, donde se percibe el espíritu de la universidad en todos sus ejercicios de reflexión científica y académica. Esta cátedra le da la bienvenida a este diplomado anual que para 2014 escogió el tema Dinámicas de posconflicto como supuesto para la paz, y para nosotros es de la mayor trascendencia como quiera que la Libre naciera en un periodo conflictivo de la nación. Y es una universidad de posconflicto, como lo diría nuestro rector nacional en la inauguración de este diplomado. El propio nombre de la cátedra rinde homenaje a Gerardo Molina, una cátedra que busca revelar los acentos de un político y pensador de izquierda, rector de esta institución, que siempre se orientó por una ética de la responsabilidad, por una conciencia atenta a las consecuencias de su conducta. Molina murió en marzo del 91, tras años de estudio y difusión de las ideas socialistas y liberales, dejando claro que se comprometía como pensador con los problemas de los sectores más vulnerables. Con vigorosa labor intelectual, defendió el respeto de los derechos humanos, especialmente los sociales y económicos, de la mayor importancia su legado y su pensamiento hoy para una nación que aún se construye al calor de difíciles y complicados momentos, que solo demuestran, como lo diría lúcidamente el maestro Molina, la historia de Colombia ha sido un tesonero esfuerzo dirigido a construir el Estado Nacional. Tras haber escuchado conferencias de la mayor trascendencia en los anteriores ciclos de este diplomado, en el que abordamos en esta sesión número 15, hoy nos acompaña el doctor Horacio Serpa Uribe, quien honra este auditorio nuevamente y como siempre dispuesto con la universidad. Hoy, desde su destacada experiencia en el ejercicio de las funciones públicas, comparte con nosotros reflexiones a propósito de los desmovilizados en el posconflicto. ¿Qué decir de Horacio Serpa Uribe? El país le conoce de diversas formas, como protagonista del ejercicio público en todas las ramas del poder, la judicial, la legislativa y la ejecutiva. Ya como juez de la República en diversas ocasiones en sus inicios, ministro del Interior, senador, representante a la Cámara y presidente de la misma, gobernador, desde lo local y lo nacional. Y también con esa experiencia internacional en el ejercicio diplomático y la defensa de los derechos y libertades, que le ha otorgado espacios como embajador ante la OEA, para mencionar algunas de las misiones encomendadas por nuestro gobierno. Pero quizás sin duda Horacio Serpa Uribe ha trabajado incansablemente por la paz, ya como negociador, ya como constituyente y presidente de dicho proceso que le dio al país una nueva constitución. Horacio Serpa es la persona más adecuada para hablar de la paz. Hoy, desde la mirada de la desmovilización, esta cátedra y la universidad, desde todas sus seccionales, aprovecha esta ocasión, doctor Serpa, para recoger en esta hora el espíritu que marcó probablemente la constituyente del 91 y del que sin duda fue parte el inmolado caudillo liberal Luis Carlos Galán. Recojo una frase de la mayor actualidad del hoy asesinado líder: la violencia y la inseguridad no desaparecerán por el simple influjo de medidas represivas o acuerdos con los grupos alzados en armas, como se piensa, con la ingenua esperanza de que cada iniciativa o acción aislada nos produzca milagrosamente la paz. Para que sea integral, la política de paz debe concertar acciones políticas, económicas, sociales y militares que permitan al Estado dominar el territorio, ejerciendo en la totalidad del mismo autoridad administrativa, judicial y policial. Se necesita una política integral de paz que armonice varias estrategias complementarias y responda a los múltiples factores de violencia y criminalidad que se han acumulado o han surgido en la vida nacional
hasta debilitar tan profundamente al Estado colombiano, en especial a la Administración de Justicia. Han pasado más de 25 años desde cuando esta frase fuera pronunciada por Galán. Doctor Serpa, ese espíritu que convocó al constituyente, hoy más que nunca, recobra su mayor importancia en la esperanza colombiana por la paz. ¿Qué ha fallado con la paz? Con quienes en su momento fueron desmovilizados y participaron en la Carta del 91 respaldando el mayor ejercicio democrático que se haya tenido en el país. Agradecemos a las entidades colaboradoras de este diplomado, al Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, a la Presidencia de la República que se hace presente con la Unidad para la Reparación y Atención Integral a las Víctimas. Finalmente, recordarles a los asistentes lo expuesto en la sesión pasada, en el sentido de su necesidad por permanecer en la cátedra mayor de la universidad hasta que finalicen las preguntas y el acto completo. Gracias, doctor Serpa. Muy buenos días. Es gratísimo saludarlos con mucho cariño. Hacer lo propio con el señor director de la cátedra, Gerardo Molina, con el distinguido delegado del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, nuestro querido decano, y decirles, como siempre que ocupo este estrado, que me siento feliz aquí en esta mi universidad, en la que tengo el honor de desempeñar una cátedra de Derecho Constitucional. Luis Carlos Galán me emociono cuando lo recuerdo, me emociono porque tuve que compartir con muchos episodios de la vida. Compartimos el mismo año de nacimiento y el mismo departamento y el mismo partido. Y ahora que lo mencionaban, recordé su muerte, que ocurrió en un año en donde fueron asesinados 4 candidatos presidenciales. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Dos candidatos de la izquierda, el recientemente, en esa época, retirado de la guerrilla, comandante del M-19, Pizarro, y Galán, 4. No hay ejemplo en el mundo de que en una lucha por la presidencia, en una democracia, hubiera muerto Jaime Pardo Leal, un magistrado llegado a la política, un hombre humanista, Bernardo Jaramillo, joven antioqueño, miembro de la Cámara de Representantes, quien lo reemplazó en su lucha por la presidencia. Pizarro León Gómez, recién integrado a la vida democrática, y Luis Carlos Galán, quien en ese momento adelantaba una actividad dentro del Partido Liberal para buscar la candidatura de la colectividad. Iba a ganar e iba a ser presidente seguramente. Eso fue hace 25 años.
Antier estábamos en la Comisión Primera del Senado de la República discutiendo una reforma política. Vamos a transformar algunas instituciones que nos permitan airear la democracia. Presidente de la comisión, el doctor Juan Manuel Galán, hijo de Luis Carlos Galán, su padre asesinado. A su lado, ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Su padre asesinado. Al lado, señor ministro de Justicia. Su padre asesinado. En una de las sillas, Álvaro Uribe, expresidente, su padre asesinado. En el otro lado de la silla, Iván Cepeda, su padre asesinado. En la puerta, en su condición de representante de la Cámara mirando el debate, el doctor Lara, su padre asesinado cuando era ministro de Justicia. Eso fue ayer. Y lo otro fue hace 25 años. Todas estas muertes ocasionadas por razones políticas, por razones del conflicto. Un conflicto en el que se ha entrelazado la política, el narcotráfico, el paramilitarismo, la intemperancia y la pobreza. Entonces, pues me encanta estar con ustedes para comentar estas cosas. Me alegra mucho el nombre de esta cátedra, Gerardo Molina, un valioso hombre de la izquierda democrática. Nunca se prestó, ni aun en los momentos más tormentosos, para que la violencia se utilizara como instrumento de lucha política, porque también era un humanista y un demócrata. Pero él entendía las circunstancias del país y él sabía que la forma de lograr avanzar hacia lo que llamamos genéricamente la paz era a través de reformar al país en sus instituciones y de brindarle al país equidad. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con la gente. Si no somos capaces de incidir en la gente, con reformas reales, con soluciones concretas, entonces siguen las cosas como están, y peor porque nunca se curaron las causas. Yo conocí a Gerardo Molina, yo era ya representante de la Cámara cuando él ya bastante mayor era senador de la República. Y no puedo decir que fui su amigo, pero sí asistí a muchas de sus disertaciones y leí sus libros y me siento muy contento de que aquí, en esta universidad de la que fue rector, le guarden tan grande y explicable respeto reverencial. Entonces, haciendo una pequeña distracción, les quiero hacer una propuesta. La distracción es que el señor presentador aquí, el director de
esta cátedra tan magnífica, dijo aquí unas cosas de mí que no se las vayan a creer, ¿oyeron? Por ahí la mitad de la mitad. Es que aquí en la Libre me tratan con mucha condescendencia. Es una persona que ha amado la política y que ha luchado por la paz, con algunas victorias y muchas derrotas, pero que cree en este momento de la vida colombiana que estamos a punto de tener la más grande e importante de las victorias. Y yo quiero hablarles de eso. Pero, entonces yo les propongo que hablemos un poco de historia de nuestras guerras, de historia de nuestro constitucionalismo, de los esfuerzos que se han hecho por conseguir la paz, de lo que se está haciendo ahora. Nos toca rápidamente, ustedes ya saben mucho de esto, pero además han venido unos extraordinarios conferencistas para llegar a la propuesta que nos hace la universidad de el tema del posconflicto, cómo es que realmente van a producirse una serie de determinaciones que nos van a brindar la satisfacción de la paz. Yo espero que sea rápido. Yo espero que sea rápido. Claro, es una posición egoísta. Es que si no es así como rápido, de pronto yo no alcanzo a estar ese día presente. Yo sí quiero estar ese día presente, ¿ok? Porque he estado presente en varios episodios. Y esto lo menciono porque yo estuve presente en el castillo de Chapultepec cuando se firmó la paz entre el gobierno de El Salvador y la guerrilla. Y tengo aquí en la cabeza grabada una frase del presidente Cristiani. Presidente Cristiani, un hombre empresario, un hombre de ultraderecha, ya formando parte de un grupo político que se llama Arena, que participó en la guerra. Ese hombre, presidente de la República, después de que hubo una larga conversación con los insurrectos, llegó no los había visto nunca. Y en un impresionante gesto de reconciliación, abrazó a los que habían asesinado a sus amigos y a sus parientes. Y los que recibieron el abrazo también habían sufrido el embate de la guerra, de los soldados de ese presidente y de sus conmilitones, entre otras por las acciones del señor Davidson, que es un personaje siniestro. Se abrazaron. Y los que estábamos presentes vimos que de un lado y del otro lado lloraban. De tristeza seguramente porque recordaban sus muertos, pero también de emoción por haber logrado un acuerdo y por saber que no iban a presentarse más muertos por razón de ese conflicto. Y la frase de Cristiani fue: la paz es un acto de valor. Y esa es entonces una de las conclusiones a las que yo con ustedes quiero llegar hoy. Nosotros, como una vez lo dijo Simón Bolívar, somos unos grandes majaderos. Imagínense a quién se le ocurre. 1810. Napoleón con sus ejércitos se toma a España, saca al rey de su trono
Y entonces empiezan en estos países que vieron que ya no había rey a insubordinarse y a hacer unas tímidas revoluciones. Y aquí en Bogotá declararon el 20 de julio de 1810 la independencia. Somos independientes. Algunos con temores, otros de manera definitiva. Y ya había ocurrido lo mismo en Pamplona, y había ocurrido lo mismo en El Socorro, y había ocurrido lo mismo en Cali, y también en Venezuela y en otros países de América. Y en personajes importantes, Caldas y Camilo Torres y Antonio Nariño y tal. Oiga, ¿y cómo serían de soquetes estos señores que en cambio de ponerse a consolidar la democracia, en cambio de fundar la república, en cambio de apertrecharse para hacer frente a la reacción de España que se venía de todas maneras, se pusieron a pelear? Se pusieron a pelear, se agarraron unos y otros. Pero a pelear de verdad, a matarse. Camilo Torres contrató por allá a un señor Bolívar que era de Venezuela y lo encargó que se tomara a Bogotá. Y lo hizo, vino aquí, derrotó a Nariño. Todos de los mismos. Y eso pasó entre el 10 y el 19, cuando ya, después de muchos muertos, después de que desaparecieran todos esos que son ahora nuestros próceres, que los fusilaron, que tuvieron que huir, desmantelados, después de tantas desgracias, Boyacá, la libertad. ¡Qué bueno! Ahora sí vamos a ser juiciositos. La Constitución de 1821, porque somos una república. Y esa Constitución puso a Bolívar de presidente y a Nariño de vicepresidente. Ahora sí nos vamos a portar como compañeros, como hermanos, como compatriotas. ¿Qué pasó? Que empezaron los enfrentamientos. Entonces empezó a pelear Bolívar con Santander. Se insubordinizó ¿sí? Páez en Venezuela, se levantó Flores en el Ecuador. Bolívar quiso hacer una constituyente en el año 28 en Ocaña, fracasó por la pelea, ya estaban divididos, imagínense, santanderistas y bolivarianos. No han pasado sino 7 años de la Constitución del 21. Atentaron contra la vida de Bolívar. Desterrado Santander. Fusilados el almirante Padilla y otros grandes de la época. Se insubordinó Córdoba, que era uno de los generales más cercanos de Bolívar. Esa Constitución del año de 1821 tenía una cláusula que decía: nadie puede cambiar ni una coma de esta Constitución sino hasta dentro de 10 años. Pero Bolívar se instituyó como dictador, dijo: fuera esta Constitución no sirve, la derogó. Convocó la Constitución de 1830, que él llamó el Congreso Admirable, ante la cual renunció de su poder y ese mismo año murió en Santa Marta. Imagínense, esos 2 episodios son terribles. Es que no hemos tenido nunca sindéresis, no hemos tenido nunca la capacidad de entendernos. Una de las últimas cartas de Bolívar le escribía al general Urdaneta en Bogotá, una frase memorable:
el no habernos entendido con Santander nos perdió a todos. Y hoy cualquiera puede escribir la misma frase. El no habernos entendido en política, el no habernos entendido alrededor de los temas de Colombia nos perdió a todos. Hoy todos estamos pagando el pato de eso que empezó ahí. Imagínense ustedes. Porque siguió después. Muerto Bolívar, como dicen que ocurre siempre, el muerto al foso y el vivo al gozo. Santander, que estaba desterrado, volvió. Lo eligieron presidente. Pero seguían las luchas intestinas. Y en el 43 hubo la guerra de los supremos. Los grandes generales de la independencia todavía queriendo mandar, unos en una cosa y en otra, enfrentados con la iglesia, enfrentados con los empresarios de la época, la Constitución del 43. En el año 50 no se podía elegir presidente de la República, por aquí cerquita, en el templo de San Agustín, que era como a 2 o 3 cuadras, ¿cierto? Se reunió el Congreso a elegir presidente. Se amotinaron los artesanos e hicieron elegir a la fuerza, presionaron al Congreso a José Hilario López. Un personaje muy conocido que había participado en el atentado contra Bolívar, que se llamó Mariano Ospina, pero no Mariano Ospina el del 48. Es que aquí se repiten los nombres y las familias con una facilidad extraordinaria. Uno de sus bisabuelos dijo una frase lapidaria: voto por el general López para que no asesinen la democracia. Entonces todo fue como, ¿no? A la fuerza. Bueno, ese señor libertó a los esclavos, etcétera. En el año 53, después de la nueva Constitución, para remediar lo que había pasado, presidente Obando, el más popular de todos los dirigentes de Colombia, lo tumbó el general Melo con los artesanos. Más guerra. Entonces hubo que hacer en el 58 otra constitución. Y Mariano Ospina elegido presidente. Y apareció por allá del Cauca otro personaje de la época, que era el general Tomás Cipriano Mosquera. ¿Se acuerdan? Popayán. General Mascachocha, le decían. Se levantó, lo derrocó y le dijeron: usted no puede gobernar porque su gobierno es ilegítimo. Entonces, ¿qué hizo? Convocó una constituyente, la del 63 en Río Negro. Y allá lo eligieron presidente por 2 años, a ver si se iba rápido. Y fue la época de los radicales, que duró hasta el 86, en medio de varias guerras. En el año 76 se posesionó presidente Aquileo Parra, y el día que se posesionó, los conservadores levantaron las armas. Y a partir del 86 se hizo una constitución que permitió una hegemonía conservadora hasta el año 30. En medio de guerras y de revueltas, y a final del siglo, una guerra atroz entre liberales y conservadores, atroz, tremenda, en la que actuaron aquí Rafael Uribe y Benjamín Herrera, el fundador de la universidad. Y acabo de ver ahí a la entrada una foto memorable, 1896, y dice abajito: foto del general Rafael Uribe, elegido senador de la República del Partido Liberal.
era el único liberal del Congreso. Todos los demás eran conservadores. Yuri Uribe decía, esto no puede ser. No puede ser que solamente un liberal en el Congreso y el resto conservadores. Esto no dura. Oigan lo que les estoy diciendo, esto no dura. Las diferencias que hay en el seno de la comunidad, si no se resuelven bien, si hay unos que montan a los otros, si imponen sus criterios a la fuerza, eso no dura. Uribe, el famosos discursos, Uribe, aquí el de la universidad también, les decía, modifiquemos las normas electorales para que aquí vengan liberales y conservadores y nos ponemos de acuerdo para gobernar al país. No, era hegemonía. Yo no digo esto con sectarismo, al revés, en otras épocas fue igual. Vino la guerra esa de los 1000 días, que nos hizo perder un departamento, Panamá. Ya la gente en Colombia no se acuerda de eso. Panamá era un departamento de Colombia. Por el tema del canal de Panamá, que era como la gran obra del mundo, unir el Atlántico con el Pacífico, se metió un poderoso. Y perdimos Panamá. ¿Cuál fue el poderoso? Ni siquiera se los digo. Hoy están lanzando bombas por allá en Irak. ¿Cierto? Y luego siguieron las guerras. Es que esto es terrible. Por eso es que vale la pena que nosotros nos metamos en la cabeza que estas circunstancias que estamos viviendo no nacieron ayer porque se le dio la gana a alguien que hubiese en nuestra patria guerra y violencia. En el año 30, después de 40 años de hegemonía, los liberales, porque se les apareció la Virgen con una división conservadora, ganaron. Y hubo violencia. Hace 80 años en Colombia hubo violencia. ¿Por qué? Porque ganaron los liberales y los conservadores no querían entregar el poder. Violencia atroz. Hubo violencia en el Tolima, hubo violencia en Santander, dura. Y los liberales estuvieron 16 años. Se dividieron, pasó lo mismo, ganaron los conservadores. Y hubo violencia. Los liberales no se querían salir del poder. Y esa violencia, queridos amigos, que duró hasta el año 57, sin que se acabara completamente, produjo, ¿ustedes cuántos muertos creen? 5.000. 5.000 es mucho, 5.000 muertos. 15, 25, bueno, 85.000. 350.000 muertos. Entonces, todo esto, queridos amigos, pasó en un ambiente en donde la gente peleaba por la religión. Hubo una guerra religiosa en Colombia, de las 20 del siglo XIX. La gente peleaba por un concepto sobre la libertad, sobre la educación laica o confesional. Algunas cosas se presentaban en materia social, algunas cosas. Murillo Toro fue un personaje que en esa época habló de la reforma agraria, pero poco se pensaba en la gente. Poco se pensaba en la gente. Había, como hay en todas partes, unos avivates que vivían bien.
la mayoría de la gente vivía en la más absoluta pobreza. Pues imagínense, hasta la mitad del siglo XIX hubo esclavitud. Después se mantuvo la esclavitud sin nombre de esclavo. Surgieron los aparceros, surgieron los trabajadores, los siervos, etc. Todos dominados por los poderosos, con pocos salarios, explotados generalmente en las minas, en los campos. No había una consideración social. La gente estaba un poco envenenada por la parte política. La gente luchaba en enfrentamientos permanentes y se destruía, y los que caían de un lado y los que caían de otro eran carne de cañón, como ahora. Los soldados de todas las guerras son carne de cañón. Los soldados, para que se despedazaran más fácilmente, tomaban aguardiente antes de las batallas. Y alguien se inventó la fórmula de echarle un poquitico de pólvora al aguardiente, y entonces esos soldados que tenían arcabuces o bachetes, imagínense, un día estos tómense 2 tragos de aguardiente con pólvora a ver qué pasa allá en el barrio. La gente se vuelve loca. Gente pobre, porque no había consideraciones sociales y porque existía una circunstancia. Y es que con el criterio religioso de que el que vivía pobre y con necesidades, cuando se moría, se salvaba, es decir, se iba al reino de los cielos, a mucha gente no le interesaba tampoco tener comodidades. No, porque primero pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Imagínense ustedes con ese criterio. Entonces, después de la guerra grande, de la violencia del siglo pasado, vino el Frente Nacional. Bueno, no, pongámonos de acuerdo. Ya no nos sigamos matando más. Todos señores liberales aquí, señores conservadores aquí, vamos a afirmar una cosa. Todo nos lo repartimos los dos. Todo. Congreso, mitad liberal, mitad conservadores. Gobierno, mitad liberal y mitad conservadores. Justicia, mitad liberal y mitad conservadores. Y así funcionó durante 16 años. Un presidente liberal, un presidente conservador. Chévere. Chévere, porque ahí se repartían unos y otros el poder sin necesidad de echarse tiros. Tiros que se echaban en el Congreso. En el Congreso había muertos cada rato. Pero en esta época no. ¿Qué faltó? Ah, es que ya en Colombia no todos eran liberales y conservadores. Y los comunistas, fuera. Eso es ilegal ser comunista, ¿no? Por ley. Hasta la justicia, repito. Entonces, no había consideraciones de oportunidad para todos, siempre exclusiones, siempre marginamientos. ¿En qué podía terminar eso? En que unos años después, hace 50 años, unos señores que habían quedado de la otra guerra, porque aquí nunca se han curado totalmente las heridas. Los acuerdos que se hicieron a partir del año 53, que tuvimos una dictadura, no sirvieron para todos, había guerrillas liberales, había guerrillas comunistas,
todos no se vincularon a la democracia, entonces armaron rancho aparte y se fueron a vivir por allá a unos lugares alejados. Y dijo el Estado, no aceptamos repúblicas independientes. Y mandó la tropa. Y la gente no dio batalla porque no estaba preparada. Se fueron hacia lo más profundo y fundaron una cosa que se llamó el Frente Sur. Entre los jefes de esas organizaciones campesinas había un tipo que le decían Tiro Fijo, quien 2 años después fundó las FARC. Con el Frente Sur se cambió en FARC. Y dijo, ustedes han oído hablar de esa anécdota, fue que me robaron mis gallinas y me mataron mis marranitos. Imagínense. Y por allá en otro departamento, en Santander, en donde los llamaban a pelear y siempre estaban ocupados peleando, fundaron otra guerrilla. Porque en el mundo habían surgido nuevas expectativas y en América se había producido un fenómeno revolucionario en Cuba contra un dictador. Había dictadores en América, la gente se levantó en Cuba, hizo una revolución y se tomó el poder el 1 de enero del año de 1969 y cundió ese criterio del levantamiento armado para establecer justicia y democracia en América. Y la juventud de esa época quería que hubiera justicia, ya se habían madurado muchas situaciones y la gente anhelaba entonces equidad, ya la gente decía, pero ¿cómo así? ¿Por qué se reparte tan mal el patrimonio nacional? ¿Por qué el ingreso que se produce en el país solamente queda en unas manos? ¿Por qué la educación solamente es para unos? ¿Por qué no tenemos oportunidad para contar con salud, como si la tienen otros? Y entonces se fundó una guerrilla ya de características muy sociales, que fue el ELN, y empezó una etapa en donde, como una vez lo dijo el actual ministro del Trabajo, el señor Lucho Garzón, yo lo recordé en estos días aquí, era más fácil fundar una guerrilla que fundar un sindicato. Y llevamos 50 años en eso. Y entonces empezaron a surgir las opiniones de que no, esto tenemos que arreglarlo. ¿Y cómo arreglamos esto? Oiga, no, hay que hacer unas reformas que permitan una democracia más amplia y hay que buscar un acuerdo con ellos. Oiga, hablemos con la guerrilla. A tiros no se puede resolver el problema. ¿Por qué? Porque la guerra de guerrillas es una guerra clandestina. Este es un país inmenso, no hay forma de doblegarlos, entonces pongámonos de acuerdo. Y eso surtió efecto. Aquí en Colombia muchos opinan que nunca ha habido acuerdos. Sí, ha habido acuerdos saludables. El M-19 era un grupo revolucionario que surgió a raíz de que en el año 70 hubo unas elecciones en donde quedó claro ante el país que el mandato